Ok, bueno, bueno, muy bien, muchas gracias por estar acá eh, en esta segunda parte eh, del encuentro que tuvimos hace 15 días sobre el sacrificio. ¿Sí? Pues, la verdad es que el tema da para mucho y entonces hubo la necesidad de como de de poner límite a la primera sesión y plantearnos esta, ¿no? Bueno, recordemos lo que habíamos hablado un poco de que el sacrificio una creencia central en el ego. ¿Sí? O sea, es la idea de que alguien tiene que perder para que otro gane o para que yo gane. ¿Sí? Entonces, yo tengo que ceder algo, tengo que renunciar a algo para poder eh, recibir un beneficio o para que otra persona reciba un beneficio. ¿Sí? Yo me tengo que sacrificar, tengo que ceder eh, en, en en lo que considero que es importante, ¿no? ¿Sí? Entonces es muy del ego esa creencia, ¿no? Muy del ego esa creencia. ¿Sí? Es el tema también de que creer que para tener el amor de Dios o el amor de otra persona yo tengo que pagarlo de alguna manera, ¿no? Renunciando, ¿sí? Renunciando a lo que considero importante para mí, ¿cierto? Entonces es el tema del sacrificio que va a la par del tema del sufrimiento es muy importante para el sistema de pensamiento del ego, ¿no? ¿Sí? De la vez pasada, pues habíamos hablado de eso, ¿no? Habíamos hablado de las características del sacrificio y habíamos quedado en una parte muy importante que era, no sé si tienen el texto, el, El libro, el libro, bueno, en el o libro, lo que vos pasaste. ok, lo que yo les pasé, pues si no lo tienen, les digo que en el capítulo 3 en la sesión primera, en la página 39, Ok, voy ¿sí? a buscar. Página 39 del texto. La página 39 del texto, hay un capítulo que empieza, se llama La percepción inocente, ¿sí? Y tiene una parte que se llama expiación sin sacrificio, ¿sí? Entonces, expiación sin sacrificio, ¿sí? Yo pues tomé unos apartes de eso porque es muy importante este párrafo, ¿no? Lo voy a leer para que avancemos un poquito, ¿no? Bueno, entonces dijimos, sacrificio es renunciar a algo, ¿no? Yo renuncio a algo para obtener algo o para que otra persona se salve o para que otra persona esté bien, ¿cierto? Eso es la mirada del ego. Lo que nos plantea el curso es una expiación sin sacrificio. Ahorita lo explicamos. Dice, el párrafo uno dice, hay otro punto que debe quedar perfectamente claro antes de que pueda desaparecer cualquier residuo de temor que aún esté asociado con los milagros. La crucifixión no estableció la expiación, fue la resurrección la que lo hizo. Son muchos los cristianos sinceros que no han entendido esto correctamente. Nadie que esté libre de la creencia en la escasez podría cometer tal equivocación. Si se examina la crucifixión desde un punto de vista invertido, parece como si Dios hubiese permitido e incluso fomentado el que uno de sus hijos sufriese por ser bueno. O sea, esa es la mirada del ego. La mirada del ego es que eh, Jesús se vino a sacrificar por nosotros, ¿cierto? Vino a sufrir por nosotros, por nuestros pecados, etcétera, ¿sí?
Entonces, esa es una mirada, ¿no? Ahora, la mirada del ego es eso, ¿no? Si se examina desde un punto de vista invertido, parece como si Dios hubiese permitido, incluso fomentado, el que uno de sus hijos hubiese sufrido por ser bueno. Esta desafortunada interpretación, que surgió como resultado de la proyección, ha llevado a muchas personas a vivir sumamente atemorizadas de Dios. Tales conceptos antirreligiosos se infiltran en muchas religiones. El auténtico cristiano, sin embargo, debería hacer una pausa y preguntarse, ¿cómo iba a ser posible esto? ¿Cómo iba a ser posible que Dios mismo fuese capaz de albergar el tipo de pensamientos que sus propias palabras han enseñado claramente que es indigno de su hijo? O sea, ¿cómo iba a ser que Dios, que el padre quisiera que su hijo sufriera? ¿Sí? Eso no es de un padre, ¿cierto? Ahí hay una mirada que no es, este no sería un Dios amoroso, de ninguna manera, ¿no? ¿Cierto? Entonces, ahí está el tema el tema de la crucifixión, ¿cierto? O sea, ¿qué es la crucifixión? Pues es el símbolo del ataque del ego en contra de Dios y en contra de su Hijo, ¿no? ¿Cierto? O sea, la crucifixión lo que da testimonios de la realidad del sufrimiento, de la victimización, del sacrificio, de la muerte, ¿sí? La crucifixión también tiene que ver con el tema de la muerte de Jesús, ¿cierto? Eh, pero qué fue lo que pasó con Jesús? Que los hermanos proyectaron sobre él todos dijéramos, su miedo y su culpa, ¿sí? Y la proyectaron sobre él y lo aparentemente torturaron y lo hicieron sufrir, pero eso no fue cierto. Una persona o un ser como Jesús, completamente inocente y completamente no culpable, pues no puede sufrir, ¿cierto? El sufrimiento hace parte de la lógica del ego, ¿no? ¿Cierto? Entonces, lo que dice aquí, la crucifixión no estableció la expiación. Acuerden, miren cómo está escrita ahí, expiación con mayúscula. Fue la resurrección la que lo hizo, ¿sí? O sea, la, la, la expiación con mayúscula, la expiación con mayúscula es la corrección por parte del Espíritu Santo del sistema de pensamiento del ego, ¿cierto? La expiación es entregarle al Espíritu Santo nuestros errores para que Él los corrija, ¿sí? El principio de la expiación es que la separación de Dios nunca ocurrió, nunca nos hemos separado de Dios, pero para el ego sí es fundamental la creencia en la separación. Entonces, porque está asociada al castigo, a la culpa, al miedo, ¿sí? Pero el principio de la expiación con mayúscula nos dice que nunca nos hemos separado de Dios. La expiación con minúscula es la expiación del ego, la expiación que requiere sufrimiento, ¿cierto? Que requiere sufrir, que requiere penitencias. Entonces, por eso se habla de que Jesús, digamos, en la concepción de Jesús es ver a Jesús en la cruz sacrificándose por la culpa de nosotros, ¿cierto? Esa es una mirada que no tiene que ver, no es una mirada amorosa de ninguna manera, ¿no? ¿Cierto? Entonces lo que aquí se plantea es que lo que se plantea es una expiación sin sacrificio, ¿sí? Una expiación sin sacrificio, una expiación con milagros, ¿sí? Partiendo del milagro o sea, la corrección de nuestra mente, ¿cierto? Nadie tiene que perder nada para tenerlo todo. Ya lo tenemos todo como hijos de Dios. No tenemos que perder nada ni sacrificarnos por nada, ¿sí? Entonces, aquí, este punto es muy importante, ¿no? ¿Sí?
O sea, ¿cómo iba a ser posible que Dios, que el Padre quisiera que su hijo sufriera? ¿Sí? Ese es un elemento da mucho temor realmente, ¿no? Pero el curso, Dios, el Dios del curso, llamémoslo así, es un Dios amoroso, ¿cierto? Un Dios amoroso que no va a permitir que sus hijos sufran. Es más, la voluntad de Dios, ¿cuál es? Que seamos felices, ¿sí? No que suframos, ¿sí? Entonces, no sé si ¿Volverías esta parte a... está claro. Ah, cuenta. No, no, perdón, ¿volverías a dar el concepto de expiación? Yo lo leo y no, nunca me queda claro. Sí, o sea, la expiación con mayúsculas, o sea, hay dos, expiación con minúsculas, la del ego, llamémoslo así, que hay que pagar, que hay que sufrir para corregir nuestras culpas, sí. El, 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 el curso no tiene esa idea, ¿sí? Y por eso le coloca expiación con la E mayúscula, ¿sí? O sea, es el plan de corrección de Jesús, del Espíritu Santo, para, dijéramos, sanar la creencia en la separación, ¿cierto? Para sanar el sistema de pensamiento del ego, ¿sí? Ese es. O sea, ese proceso se completaría cuando perdonemos totalmente todos, ¿cierto? En el proceso de Mm. perdón, ¿sí? Pero el principio de la expiación es que la separación nunca ocurrió. Nunca nos hemos separado de Dios, nunca, ¿sí? El ego plantea de que nos hemos separado de Dios y por eso viene el tema de la trilogía del ego, que es el pecado, la culpa y el miedo, ¿sí? Cometimos una falta, nos separamos de Dios, luego viene un castigo, ¿cierto? Y viene la culpa. Y ahí nos quedamos presos de esa situación, ¿cierto? Continuamente tenemos culpa porque hay una culpa ancestral, que es la creencia en la separación de Dios, ¿sí? Entonces, para ayudarnos a salir de ese enredo, Jesús creó al Espíritu Santo para que nos ayude, ¿sí? A salir de esta situación de miedo en que nos encontramos y de conflicto, ¿sí? O sea, la separación nunca ocurrió, nunca nos hemos separado de Dios, ¿sí? Y también la expiación es como entregarle al Espíritu Santo nuestros errores para que Él los corrija. Eso es un trabajo que hacemos continuamente. Continuamente tenemos una dificultad y lo que hacemos es entregarle al Espíritu Santo nuestros errores para que Él los corrija. Ese es el proceso de expiación. Lo que implica, pues, mirarse uno internamente, mirar qué es lo que está pasando, qué es lo que no quiere ver y, y acudir al perdón, ¿no? Y acudir al Espíritu Santo para que nos ayude, porque es la única manera de salir de esta situación, el conflicto, el ego, ¿no? No sé si te quedó claro Martín o Isa quieren explicar esto mejor que yo, a lo No, mejor. me quedó clarísimo. Quería preguntarte, me pareció escucharte que vos dijiste que Jesús creó al Espíritu Santo. ¿Cómo sería eso? No, 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 Dios, nuestro Padre, pues. Ah, Sí, el ok. Padre creó al Espíritu Santo en el momento en que se dio la creencia en la separación, ¿sí? Ah, ok. Entonces, Yo levanté la mano, pero para una cosita, no lo voy a explicar mejor, sino que apareció algo que lo quiero traer. La expiación con mayúsculas que propone el curso es simplemente considerar el error de interpretación como un error. Es decir, una interpretación diferente es simplemente un error.
Si estás ahí, seguís escuchando, Marce. Sí, Esto, me fui a buscar un cuaderno para escribir. está bien, está bien. Em, Considerar el error. considerar la mala interpretación como un error. Ah, La ok. separación, la separación es una interpretación errónea. La separación sería, porque yo no lo tengo claro, sería esta cuestión de que de la caída de Adán y Eva y todo eso. Podríamos decir que sí, pero es cualquier pensamiento que tenga dos. Es decir, Que sea dual. cualquier idea que haya algo afuera de algo. Es decir, si yo en este momento pienso que Marcela no soy, es un pensamiento de separación. Si Marcela pregunta algo y yo creo que sé algo que Marcela no sabe, es un pensamiento de separación. Es una interpretación de, por ejemplo, las manos. Es como si cada dedo no se reconociese como parte de la mano. Cuando cada dedo dice soy un dedo, entonces este dedo piensa que este dedo está equivocado y sin embargo este dedo está pensando que toda la mano está equivocada. Ese es en un nivel de conciencia. Hay un nivel de conciencia que un dedo piensa que es diferente a otro dedo. Y la conciencia mano le dice, lo que estás pensando de vos lo estás pensando del otro, estás pensando lo de vos, porque somos la misma mano. Entonces cuando llega al nivel de conciencia de mano dice, ah, somos una mano. Entonces Claro, los de esta otra mano están equivocados. Entonces la corporalidad le dice, ojo, que no estás viendo la conexión, pero esta mano, aunque parezca separada, está unida a vos. Entonces la mano mira y mira un brazo que está conectado a un hombro y el otro hombro y va a la mano. Entonces dice, ah, sí, está conectado a lo mismo. Entonces lo que esta mano opine de esta mano está opinándola de sí misma. Estos niveles de conciencia se van ampliando amablemente a lo que vos lo puedas aceptar. Podés estar en el nivel de que soy un dedo, entonces te repetís todo el tiempo, no soy un dedo, soy libre, no soy un dedo, soy libre, hasta que en un momento te das cuenta de que los pensamientos que tenés como dedo los compartís como mano, y los pensamientos que tenés como mano los compartís como cuerpo. Y Esto es el ejemplo analógico que tenemos acá disponible, que es limitado porque el cuerpo es limitado. Entonces, todo pensamiento de separación lo que genera es la creencia en el pecado. Como bien trae siempre Jorge Luis, cuando yo me creo que tengo la verdad y el otro no la tiene, empieza el principio del caos. Las leyes del caos dicen que hay una verdad para cada dedo. Y en realidad, todos compartimos una verdad. Este dedo dice yo tengo la verdad, entonces este dedo no debería tenerla. Pero si este dedo está conectado a la mano, que es la verdad comparte la verdad con cada dedo. Pero la verdad no le pertenece a ninguno. El sentido de individualidad o el sentido de que hay uno y el otro es el sentido de la separación. Esto está reflejando simplemente la idea de que yo puedo como dedo ir por aparte. Yo no puedo ir aparte de la mano que me da la totalidad. Es una metáfora. No ok. estamos hablando de dedos, ni de manos, ni de cuerpos, pero sirve para darse cuenta de que cuando yo pongo los dedos en la pantalla así, parece que están separados. Y lo que hace el pensamiento ecuánime, el pensamiento correctivo de la percepción correcta, me muestra que en realidad hay una mano que lo sostiene.
Entonces, cuando yo le pido un pensamiento, cuando entrego a la expiación, como dice Jorge Luis, un pensamiento de separación, la ecuanimidad va a venir a mostrarme que mi hermano me está representando una idea que yo tengo sobre mí. No sobre mí como dedo, porque entonces dice, no, yo cómo voy a estar pensando esto de mí, si yo no lo he pensado conscientemente nunca. No, lo pensás en relación a cómo te pensás como culpa. Mm, La culpa que siente un dedo, la siente por toda la corporalidad. Sí, nosotros sentimos una culpa que a veces es una culpa por toda la filiación. Me fui de tema, pero lo que quería decir era como em, que la expiación con mayúscula descarta simplemente el pensamiento soy un dedo, lo descarta porque es un error perceptual. Yo me percibí un dedo y en realidad no estaba viendo la totalidad. Es decir, yo estoy viendo ensimismadamente. Y la expiación lo que te permite es ver la compleción. La compleción es que ese dedo está unido a la mano y que la mano está unida a la otra mano y que todo constituye una unidad. Es decir, que entre lo que yo soy y lo que él es, no hay diferencia. Esencialmente, la percepción viene a mostrar claramente las diferenciaciones. Aceptar la expiación tiene que ver con aceptar que simplemente fue un error. Me distraje y me creí un dedo en lugar de la mano. Y la expiación con minúscula que propone el curso es que la creencia en el pecado, es decir, que también es parte de la ley del caos, es decir, que todos son pecadores. Es decir, son pecadores porque para que yo tenga la verdad, los otros tienen que estar equivocados. claro, claro, Y para la equivocación, la única respuesta es el castigo y el sufrimiento. Entonces, lo que yo proyecto en los demás dedos, lo estoy pensando sobre mí, porque la mano es la constitución. Es decir, que el dedo índice le esté deseando castigo y sufrimiento al dedo mayor, en la conciencia de separación podría dar la indicación de que lo está sacando de sí mismo para dárselo a otro. La conciencia de ecuanimidad te muestra la mano completa y te das cuenta de que las ideas no abandonan su fuente. Las ideas no abandonan su fuente quiere decir que el dedo, por más que le esté tirando la idea al otro dedo, queda en la mano, queda en familia. Es decir, que la idea que yo trato de proyectar la consumo en mi propia, en el mismo instante que la estoy eligiendo. Elegir separación, como bien explica Jorge Luis, es elegir sufrimiento, porque yo cuando creo separarme, el dolor que me causa esa separación, intento remediarlo proyectando culpa. Entonces, como el otro es más culpable que yo, le tiro la culpa y la culpa queda en casa. Es esa rueda que nunca termina, porque el pecado necesita castigo y el error simplemente necesita una corrección. El milagro claro, es posible, el milagro es posible porque al pecado se lo ve como un error. El milagro es una corrección. Y el milagro es una corrección porque la mente que perdonó y no se siente culpable, tampoco se siente pecadora. Por eso primero es preciso perdonar. Cuando yo perdono, me siento perdonado. Y cuando me siento perdonado, me doy cuenta de que mi padre no es lo que yo creía. No es un padre a mi semejanza. Yo soy a semejanza de él. Se acomodan los claro. patitos. En realidad, la proyección que yo hago es que mi padre es diferente a mí, me separo y ahora necesito que él sea a semejanza mía. Él
puede odiar, puede castigar, puede culpar, puede hacer sufrir. Toda esa proyección que yo estoy haciendo la estoy haciendo como dedo que está pensando en otro dedo. Pero inconscientemente lo que está haciendo el dedo está proyectando la culpa en la fuente. No soy yo el que está proyectándole el veneno a mi hermano, sino que es mi padre el que me envenena a mí. Secretamente yo estoy pensándolo así. Dios es un Dios castigador porque es a mi semejanza. A mí se me ocurre castigar a mis hermanos. Esa es la manera de alivianar la culpa que tiene el ego. El ego ahora dice que tenés un Dios castigador. Entonces te tenés que esconder cada vez más para que no te atrape. Sin embargo, te está amando, pero esa es la corrección que hay que hacer, ¿no? Hay que dar la pequeña dosis de buena voluntad de poder perdonar para que la culpa no sea tanto, para que el pecado no sea verdad y para que al no ser verdad el pecado, el error sea simplemente corregible. El milagro aparece cuando veo que todo es corregible. Lo que lo que yo creía que mi hermano me había hecho jamás ocurrió. Quiere decir que mi hermano puede cambiar de condición en este instante. Si lo que mi hermano me hizo es irreparable, entonces voy a buscar el castigo para él para siempre. Y nos vamos a hundir los dos en el infierno. Ok, gracias. Gracias, Martín. Muy, muy claro, ¿no? Sí, es eso, ¿no? O sea, es un poco como que se estaba en la unidad estábamos en Dios, y lo que habla, la metáfora que se utiliza Jesús para explicar eso, ¿no? Es, me dio por pensar que qué bueno sería estar por fuera de la unidad. Nos separamos de Dios, pero esa separación fue una creencia, ¿sí? Nunca nos hemos separado de Dios porque Dios es un Dios amoroso. Siempre estamos buscando, no hemos podido, por más que intentemos, no hemos podido eliminar el recuerdo de Dios. Siempre tenemos el recuerdo de Dios. Ahí está. Otra cosa es que el ego nos llena de culpa, como decía Martín, y entonces no vemos la grandeza que tenemos, ¿no? ¿Sí? Y para eso hay que, en esa concepción del ego, hay que sufrir, hay que pagar, sufrir y sufrir y sufrir. Este es un valle de lágrimas, ¿no? Vinimos a sufrir. Entonces, no, esa es la mirada no amorosa, pero en la mirada amorosa de Jesús es diferente, ¿no? Si quieres, pues no sé si quedó claro este párrafo o seguimos con el otro, que él va aclarando este tema del sacrificio. Miren el párrafo del texto, no sé si lo tienen, ese que está en la página 39 y 40 del capítulo 3, la sesión primera. Y dice, el sacrificio es una noción que Dios desconoce por completo. Procede únicamente del miedo. Y los que tienen miedo pueden ser crueles. Crueles. Cualquier forma de sacrificio es una violación de mi exhortación a que debes ser misericordioso, tal como tu Padre en el cielo lo es. A muchos cristianos les ha resultado difícil darse cuenta de que esto les atañe a ellos. Los buenos maestros nunca aterrorizan a sus estudiantes. Aterrorizar es atacar, y como resultado de ello se produce un rechazo de lo que el maestro ofrece, malográndose así el aprendizaje. ¿Sí? O sea, Dios, en la noción de sacrificio no existe para Dios, ¿sí? Porque Dios nos ha dado todo, ¿sí? Creemos que no lo tenemos, pero siempre lo tenemos, todo lo tenemos. Somos abundantes. Otra cosa es que no lo creamos, ¿sí? Entonces dice, el sacrificio es una noción que Dios desconoce por completo, procede únicamente del miedo. Y los que tienen miedo pueden ser crueles. Es muy, muy claro, ¿sí? Si yo tengo miedo, tengo que hacer,
tengo que hacer algo para calmar ese miedo, para que Dios no me castigue. ¿Sí? Ese es el miedo más ancestral que tenemos, un miedo muy profundo, muy inconsciente, de que Dios nos va a castigar. ¿Sí? Entonces ahí aparece el sacrificio, ¿no? ¿Sí? Yo tengo que demostrar que soy bueno y para demostrar que soy bueno me sacrifico, ¿no? ¿Sí? Y de cualquier forma de sacrificio es una violación de mi exhortación a que debe ser misericordioso tal como tu Padre en el cielo lo es. Misericordiosos con nuestros hermanos y con nosotros mismos. No vinimos a sufrir ni tenemos que pagar nada, como nos decía ahora Martín. Cometimos errores, no pecados. ¿Sí? Si cometimos pecados, entonces tenemos que pagarlos con sufrimiento, con sacrificio. Si cometimos errores, los corregimos. Pedimos la ayuda del Espíritu Santo para que nos ayude a corregir y a sanar nuestra mente, ¿cierto? Dice, a muchos cristianos les ha resultado difícil darse cuenta de que esto les atañe a ellos. Los buenos maestros nunca aterrorizan a sus estudiantes. Aterrorizar es atacar y como resultado de ello se produce un rechazo de lo que el maestro ofrece, malográndose así el aprendizaje. ¿Sí? Dios nunca nos va a hablar de sacrificio. En Jesús en el curso nunca vamos a encontrar eso. ¿Sí? Es más amable que Dios, que Jesús era Jesús. ¿Sí? Siempre nos está diciendo no luches contra ti mismo. ¿Sí? Tranquilo, no pasa nada. ¿Sí? Pide ayuda. ¿Sí? Entonces, importante aquí la relación del sacrificio con el miedo. ¿Sí? Yo Si no lo tengo encontré miedo, acá en el texto. ¿Dónde está? ¿Qué está número? en el capítulo 3 Página 39. en la sección primera. La En el, expiación sin sacrificio. en la sección primera, en el párrafo 1. ¿Sí? Ah, ¿Puedo hacer una pregunta? ok. Sí, Tan claro que sí. es que si no, luego la dejo pasar y se me va. Ahorita que estaba comentando sobre, bueno, el sacrificio y la crucifixión, no me había yo dado cuenta que, bueno, sobre todo los que estuvimos como en la creencia católica, em, que tal vez para nosotros haber visto que pues Jesús, bueno, la explicación que se da de que Jesús se sacrificó por nosotros en la cruz y eso ahora a nosotros nos hace ver como que si no te sacrificas por los demás, entonces no eres tan bueno como Jesús. Entonces creo que a mí algo que sí no me ha quedado muy claro es qué es realmente la crucifixión. O creo que entiendo más la resurrección que la crucifixión. No sé si me expliqué con cuál era la Ok. pregunta. Sí, 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 sí. ¿Qué es O la sea, crucifixión? Claro. sí. O sea, es un elemento, la crucifixión es un elemento fundamental en el sistema de pensamiento del ego, ¿no? ¿Cierto? Ah, Es el símbolo del ataque del ego contra Dios, ¿cierto? Simboliza el ataque del ego contra Dios, ¿sí? Y por consiguiente contra el Hijo de Dios, contra su Hijo, ¿cierto? Ujú, ¿Sí? Entonces, hace parte dijéramos, mm, la crucifixión da como testimonio del sufrimiento, de la victimización, del sacrificio y de la muerte, todo lo que se supone que tenemos que hacer en este valle de lágrimas en el cual vinimos a sufrir para poder ujú, alcanzar la salvación, ¿cierto? Entonces, para poder salvarnos tenemos que sufrir, ¿sí? ujú.
Entonces, a nivel general es como la manifestación del símbolo del ataque del ego en contra de Dios. Esa es la crucifixión, ¿sí? Ok. Pero dijéramos también se refiere al asesinato de Jesús, porque sí, producto, como decía ahora, de la proyección del miedo de sus hermanos, ¿sí? De la culpa que tenían. Entonces proyectaban ese miedo en él, en una persona que vino que lo único que hacía era hacerles el bien, llamémoslo así, ¿cierto? Entonces, en últimas, la crucifixión demuestra de que nuestra verdadera identidad como hijo de Dios no puede ser destruida, ¿cierto? Ujú, Nunca puede ser destruida. En la crucifixión, lo que se pretendía era destruir, dijéramos, el mensaje de amor de Jesús, ¿sí? Porque ese mensaje de ujú, amor de Jesús no lo entendían o no lo compartían o estaba en contra de todo lo que hacían, de todo lo que se hacía en esa época, ¿cierto? Entonces, aquí viene alguien a hablar de amor y de paz y de bondad en contra entonces eso cuestionaba todo lo que había en su época, ¿cierto? Entonces, es también a nivel ya más profundo es demostrar cómo la muerte no tiene poder sobre la vida, ¿cierto? Entendiendo la vida no a nivel corporal, ¿cierto? Sino dijéramos a nivel de los pensamientos, ¿cierto? ¿Sí? Entendiendo la vida como que hace parte del ámbito de la mente y se encuentra en la mente, ¿sí? Entonces, es como todo eso era lo que pretendía el ego o una expresión del ego, ¿sí? ujú, Eh, es como el mensaje es que el amor, no hay nada que esté por encima del amor, ¿cierto? Nada puede vencer el amor, nada, ¿sí? Entonces, a ver, lo que pretende el ego es hacer real el sufrimiento, ¿cierto? Hacerlo real, ¿sí? Lo que plantea el mensaje del curso es que el sufrimiento no tiene razón de ser, no existe, ¿sí? Es una creencia, ¿cierto? O sea, en nuestra mente, nuestra naturaleza divina no puede sufrir, ¿sí? Solo cuando caemos en el terreno de este mundo del ego, donde le damos realidad al cuerpo, ahí sí, aparentemente pensamos que sufrimos, ¿cierto? O podemos ujú, pensar que sufrimos. Pero cuando nos centramos en el cuerpo, ¿por qué es tan importante la crucifixión para el ego? Porque el ego nos centra en el cuerpo, ¿sí? ujú, Y el mensaje de Jesús es que nosotros no somos un cuerpo, ¿cierto? Es todo lo contrario, ¿no? Entonces, mientras esté centrado en el cuerpo, ¿sí? El mensaje es que alguien tiene que sufrir para yo salvarme, ¿cierto? Alguien ujú, tiene que pagar por mí mis pecados, mis problemas, ¿sí? Para que yo me pueda salvar, ¿cierto? Pero no, eso no es nada amoroso, es lo que dice Jesús. Es que, ¿qué amoroso va a ser que un padre permita que su hijo sufra por ser bueno? Vino a ser bueno. ujú, Y entonces el padre permite que su hijo sufra por ser bueno. Pues completamente demente, ¿cierto? Eso tiene lógica, ¿sí? ujú, Entonces, por eso es que el sacrificio y el sufrimiento son dos bases fundamentales del ego y muy profundas, ¿sí? Está muy arraigado. Entonces, lo que decías, ¿cierto? Si no te sacrificas por los demás, entonces, ¿qué pasa contigo, no? Cuando ya hubo alguien que sí se sacrificó por mí.
y que sufrió lo indecible, ¿sí? Ujú. Esa es como la dinámica en la que nos quiere meter el ego, ¿cierto? Para salvarme tengo que sufrir, ¿sí? Pero lo que nos plantea el ego es que para salvarme tengo que reconocer mi identidad como hijo de Dios y que soy amor, que es distinto a sufrir, ¿cierto? Mientras el único plantea, nos plantea no sufra, sufra y sufra con paciencia y resignación y, ¿sí? Jesús nos habla de amor, reconoce la valía, acuérdense de lo que vimos en la valía, reconoce que tu valía la estableció Dios, que tú eres amor, ¿sí? Que Dios es amor y tú eres amor, eso es el Hijo de Dios, no tienes por qué sufrir, ¿sí? Eso son dos miradas distintas, ¿no? ¿Cierto? Mientras el uno habla de crucifixión en este sentido, el otro habla de resurrección, claro, ¿sí? La resurrección, la corrección de todos esos errores, ¿sí? La unidad, la bondad, el amor, ¿sí? El renacer que se da cuando reconocemos nuestra identidad como hijos de Dios, ¿sí? No, no sé si te quedó claro o Sí, te quedó. sí, sí, Ok, sí. No, claro, muchas gracias. sí. O sea, no vinimos a sufrir ni a sacrificarnos. Ni a sacrificarnos, sí. Por nada. Ok, bueno. Aquí en este otro párrafo que está en la página 609, en el capítulo 26, en la sección 1, en el primer párrafo, dice, también sigue aclarando el tema del ataque de lo que estamos mirando, ¿no? El sacrificio es una idea clave en la dinámica del ataque. Es el eje sobre el que toda transigencia, todo desesperado intento de cerrar un trato y todo conflicto alcanza un aparente equilibrio. Es el símbolo del tema central, según el cual alguien siempre tiene que perder. El hincapié que hace en el cuerpo es evidente, pues el sacrificio es siempre un intento de minimizar la pérdida. El cuerpo en sí es un sacrificio, una renuncia al poder en aras de conservar solo un poco para ti. El cuerpo en sí es un sacrificio, ¿sí? En el sentido de que somos mente, ¿sí? Es en la mente donde tenemos que centrarnos para corregir nuestros errores y sanar nuestra mente, no en el cuerpo, ¿sí? Una renuncia, el cuerpo en sí es un sacrificio, una renuncia al poder en aras de conservar solo un poco para ti. Ver a un hermano en otro cuerpo separado del tuyo es la expresión del deseo de ver únicamente una pequeña parte de él y de sacrificar el resto. Contempla el mundo y verás que nada está unido a nada más allá de sí mismo. Todas las aparentes entidades pueden acercarse o alejarse un poco, pero no pueden unirse, ¿sí? O sea, el sacrificio es fundamental en la dinámica del ataque, ¿cierto? Es utilizar el cuerpo para atacar, ¿sí? Para separarme de mi hermano, ¿cierto? Para eso utilizo el cuerpo. Y aquí, como dice Jesús, es un sacrificio, es una renuncia al poder, dijéramos, a nuestra verdadera identidad como hijo de Dios, ¿sí? Entonces nos centramos en el cuerpo. Y si estamos centrados en el cuerpo, estamos en la dinámica del ataque, ¿sí? Siempre estamos defendiéndonos, siempre estamos atacando física o por medio de juicios, siempre estamos necesariamente en un conflicto constante si estamos dentro de la dinámica del ego. El cuerpo, desde la mirada del Espíritu Santo, es un medio de comunicación. Y ya no es un ataque, es un medio de comunicación para unirme a mis hermanos. ¿Sí? Martín, ¿qué ibas a decir?
Yo a medida que vas hablando voy haciendo el ejemplo con las manos, porque es exactamente eso mismo, ¿no? El Espíritu Santo lo que te hace es te muestra que está unido. Porque me parece que cuando Jesús nos está enseñando que dar y recibir es lo mismo, está dándonos el antídoto al sacrificio. Porque el sacrificio es, si yo le tiro a alguien, ¿no? Algo que me quiero sacar de encima, o que alguien pueda perder. Lo que yo necesito conseguir, se lo tengo que quitar a otro. Y que en la conciencia de unidad como medio de comunicación, es imposible que yo le reste algo a alguien y no sienta carencia. Digo, cuando soy un dedo que está acá y quiere ir por su cuenta y le quiere sacar al otro dedo algo, la lógica es espectacular. El ataque es espectacular, es lo único que hay disponible para que yo me defienda, para que yo consiga algo, para que consiga el amor de mi padre, ¿no? Como que todo tiene que ver con eso. Y la ampliación de eso es como que no, dar y recibir es lo mismo. ¿A dónde está yendo lo que le estoy tirando a otro como basura? ¿O a dónde, o qué o qué me estoy enseñando cuando le quiero sacar a otro algo? Si somos parte de la misma cosa. Gracias, Martín. Sí, justamente aquí el párrafo, el segundo párrafo, explica lo que acabas de decir. Dice, en la misma página, el párrafo 2, el mundo que ves estaba basado en el sacrificio, entre comillas, de la unicidad. Es la imagen de una total desunión y de una absoluta falta de unidad. ¿Está claro? Alrededor de cada entidad se erige una muralla tan sólida en apariencia que parece como que si lo que se encuentra dentro jamás pudiese salir afuera, y lo que se encuentra afuera jamás pudiese llegar hasta lo que se encuentra encerrado dentro de la muralla y unirse a ello allí. Cada parte tiene que sacrificar a otra para conservar su propia integridad. Pues si se unieran, cada una perdería su identidad individual y es mediante esa separación como conservan su individualidad. O sea, todo el tema del sacrificio, o sea, ¿qué es lo que venimos a hacer aquí a este mundo? A formar nuestros pequeños mundos particulares, ¿cierto? Mi familia, mi grupito, mi casa, mi trabajo, ¿sí? Me voy separando y me mantengo separado, ¿cierto? Esa es la lógica, lo que busca el ego, es que vivamos cada uno separados, que cada uno incluso, recuerden que lo habíamos visto en el tema de la valía, de que llegábamos a construirnos un yo, una personalidad, una identidad, ¿cierto? Entonces, nos íbamos formando lo que me gusta a mí, yo soy así, ¿sí? Y luego entonces, después de un tiempo ya estoy listo para salir a trabajar o a interactuar con mis hermanos y empiezo a construir mi especialismo, mi propio mundo particular, ¿sí? Y me separo de mis hermanos, ¿cierto? Y una manera de separarme es pues con todo este tema del sacrificio, ¿cierto? Yo conseguí esto con mucho sacrificio, con mucho esfuerzo, ¿sí? Y entonces yo me preocupo por mi familia, no por la familia del vecino, no me interesa la del vecino, ¿sí? Y si tengo que estar bien, si tengo que, para que mi familia esté bien o mi pequeño mundo particular esté bien, tengo que ir en contra de mi hermano, no importa, no hay problema, ¿sí? Lo importante es que lo mío esté bien, ¿cierto? Entonces la unidad se pierde, ¿cierto? ¿Sí? Se sacrifica la unicidad. Y aquí Jesús lo pone entre comillas, el sacrificio de la unicidad, porque es imposible sacrificar la unicidad. ¿Cierto? Somos hijos de Dios y estamos unidos a nuestros hermanos, lo que ponía el ejemplo de la mano Martín, siempre estamos unidos a la fuente, otra cosa es que no lo creamos, ¿sí? Pero por eso Jesús lo coloca como entre comillas, porque
Nunca, nunca se va a perder la unicidad, ¿sí? Nunca se va a perder. Bueno, dice el párrafo 3, no sé si tiene algo que decir de ese párrafo 2. ¿Sí? Dice, el párrafo 3 dice, lo poco que el cuerpo mantiene cercado se convierte en el yo, lo que veíamos ahora, el cual se conserva mediante sacrificio de todo lo demás, ¿sí? Yo formo mi pequeño yo, mi cuerpo, ¿no? Trato de formar una cerca con la cual me separo de mis hermanos, ¿sí? Y todo lo demás no puede sino perder esa pequeña parte y permanecer incompleto para que ella pueda mantener intacta su propia identidad. En esta percepción de ti mismo, la pérdida del cuerpo sería ciertamente un sacrificio, pues ver cuerpos se convierte en la señal de que el sacrificio es limitado y de que aún queda algo que es exclusivamente para ti. Y para que esa ínfima parte te pertenezca, se demarcan límites en todo lo que es externo a ti, así como en lo que crees que es tuyo. Pues dar es lo mismo que recibir. Y aceptar las limitaciones de un cuerpo es imponer esas mismas limitaciones a cada hermano. Mírenlo, miren cómo está claro aquí lo que decía Martín. Y aceptar las limitaciones de un cuerpo es imponer esas mismas limitaciones a cada hermano que ves. Pues solo puedes ver a tu hermano como te ves a ti mismo, ¿cierto? Las cercas que yo me pongo para separarme, para fomentar mi especialismo, mi egoísmo, llamémoslo así, ¿sí? Son las mismas que le pongo a mis hermanos, ¿sí? Entonces la separación se multiplica, ¿sí? No solamente me separo yo de mis hermanos, sino que también busco que mis hermanos sigan separados, ¿sí? Y juego ese, continuamente estoy en esa política de separarme y separarme y separarme, ¿sí? Muy bien. Bueno, muy bien. Clarísimo, ¿Está claro Jorge. esta parte? Espectacular. Muy bien. Sí, está Entonces, buenísimo. sacrificamos la unicidad, ¿no? Ah, qué lindo. Tan... Qué maravilla. Tomando clase conmigo. Ah, qué bien, qué bien, qué bien. Bueno, muy bien. ¿En qué página está, Jorge Luis? Me perdí totalmente. Ok, 6:10. estamos en la página 609, 610. 610. Sí, No tengo eso en este libro. Se- ah, 609. 609. Capítulo 26. 609. Capítulo 26, sección primera. El ¿Sí? principio del capítulo 26. Sí. Ah, ok. Bueno, muy bien. Y sí, ahora sí. Ahora, esta otra, el otro párrafo que hay enseguida, en la página 148. Página 148 del... Página 148. Miren, búsquenla a ver. 148. Dice, lo que a ti te causa es el párrafo 3 de la página 3, a ver, en el capítulo 7, sección décima, párrafo 3, ¿sí? Y en la oración 6, lo que a ti te hace dichoso le causa dolor al ego. Y mientras tengas dudas con respecto a lo que eres, seguirás confundiendo la dicha con el dolor. Mientras tenga dudas respecto a lo que eres, seguirás
confundiendo la dicha con el dolor. Esta confusión es la causa del concepto de sacrificio. Obedece al Espíritu Santo y está renunciando al ego, pero no estarás sacrificando nada. Al contrario, estarás ganándolo todo. Si creyeses esto, no tendrías conflicto. Mire qué importante es esto. O sea, la sección que estamos viendo, de que saqué este capítulo, esta cita se llama la confusión entre dicha y dolor. ¿Sí? Ujú. Entonces dice, lo que a ti te hace dichoso le causa dolor al ego. Y mientras tengas dudas con respecto a lo que eres, seguirás confundiendo la dicha con el dolor. Mientras no acepte mi condición de hijo de Dios, ¿sí? Que vine a este mundo a no sufrir ni a sacrificarme, entonces voy a confundir la dicha con el dolor, ¿sí? La verdadera dicha es la que comparto con Dios. Lo demás son las ilusiones en las cuales necesariamente va a tener que sufrir, ¿sí? Porque el ego me va a llevar es a eso, ¿sí? Dice, obedece al Espíritu Santo y estará renunciando al ego, pero no estará sacrificando nada. Al contrario, estarás ganándolo todo. Si creyeses esto, no tendrías conflictos. O sea, ¿qué perdemos cuando dejamos el ego? ¿Qué es lo que hay que sacrificar? Al contrario, estamos ganándolo todo. Estamos dejando de sufrir y estamos aceptando nuestra condición de hijo de Dios. Recuerden lo que vemos en la valía. Tu valía la estableció Dios, no está en discusión, no depende de nada ni de nadie. ¿Sí? Entonces, el sacrificio que nos habla aquí es Jesús, es, bueno, sacrifica el miedo, sacrifica todo el ego que te tiene dominado y que te hace sufrir. ¿Sí? Entonces, el tema de confundir la dicha con el dolor, ¿cierto? Con el ego actuamos aparentemente en las situaciones que nos producen placer, detrás de esas situaciones que nos producen placer está el dolor escondido, está la culpa, está el miedo. Entonces fácilmente pasamos de una situación aparentemente de placer a una situación de dolor y de conflicto. Bueno, no sé si tienen algo que agregar acá de este párrafo. ¿Sí? Bien, se trata de reconocer nuestra identidad como hijo de Dios. Si reconociéramos eso, no tendríamos conflicto. ¿Sí? ¿Sabes qué Estaríamos. me surge ahí, Jorge? Algo que el otro día tocábamos en la lección 25, Sí. que está muy claro acá también. Lo que a ti te hace dichoso le causa dolor al ego. Y esa es nuestra confusión con el dolor, ¿no? Porque hay una parte nuestra que está asociada al ego. En la lección 25 que leíamos la otra vuelta en el Muy Lunes, aparecía esto, ¿no? Como que no sé lo que más me conviene, porque todas las conveniencias que percibo son las que el asesoramiento del ego me dice. Entonces todo el tiempo tengo lo que más me conviene en la estima de lo que más le conviene al ego. Por eso nos dice que no conocemos lo que más nos conviene y no nos podemos abrir a que todo obra hacia mi bien, porque el ego está todo el tiempo buscando, es un comerciante, está buscando conveniencia. Y además que al tener la sensación de que es un dedo separado, todo el tiempo lo quiere traer, quiere traer el agua para su molino. Claramente que la dicha viene de la unidad. Es decir, lo que me está diciendo mi hermano, lo que precisa mi hermano, es una petición de amor que viene de la misma raíz, del mismo la sensación de vacío. Me parece que lo dichoso, acá me parece que tiene esto como, lo dichoso viene a ser como la respuesta al pedido de amor. Pero el ego no, digamos, no, si respondo con el ego estoy viendo que me está atacando.
o estoy viendo que hay algo en disputa, porque lo que él quiere me lo tiene que quitar necesariamente a mí. La historia de Caín y Abel, ¿no? Es esa sensación de conflicto permanente. Lo veía recién cuando lo leías, esto de separarte de lo que el ego quiere. Le causa dolor al ego y ahí nos confundimos, porque le tenemos como mucha lealtad, ¿no? Parece que es lo que nosotros queremos. Claro. Muy bien. Bueno, el otro párrafo sigue también ampliando esto que acabas de decir. Dice, de una forma u otra, o sea, en la página 352, página 352, en el capítulo 15, sección 7, párrafo 6. ¿Sí? Miren lo que dice, de una forma u otra, toda relación que el ego entabla está basada en la idea de que sacrificándose a sí mismo, él se engrandece. Es fundamental para el ego. El sacrificio, entre comillas, que él considera una purificación, es de hecho la raíz de su amargo resentimiento. Miren bien qué importante este párrafo, ¿cierto? ¿Qué es lo que quiere el ego? ¿Por qué me sacrifico? Me sacrifico para engrandecerme, ¿cierto? No acepto mi valía, no acepto que mi valía la estableció Dios, sino que tengo que sacrificarme para que los demás me reconozcan, ¿sí? O para verme valorado por los demás, ¿sí? Y entonces, por eso me sacrifico. Ahí hay un error completamente. Para engrandecerme tengo que sacrificarme. ¿Sí? Dice, y aquí dice Jesús, lo coloca otra vez entre comillas, el sacrificio que él considera una purificación es de hecho la raíz de su amargo resentimiento. ¿Sí? O sea, si yo parto de esta idea, mire, que es bien fuerte, si yo parto de que me estoy sacrificando para engrandecerme, ¿cierto? Para, para, para hacerme, para verme pues valioso ante los demás o que los demás me consideren, y considero de que ese sacrificio es una purificación. Esto lleva resentimiento, necesariamente lleva resentimiento, ¿sí? Hay mucha culpa, hay mucha rabia, ¿sí? Mucha rabia, ¿sí? Porque, Ahí va más al nivel profundo, sí, porque en el nivel consciente yo me estoy sacrificando, yo estoy siendo bueno, yo soy un cristiano, yo soy digamos, estoy haciendo lo mismo que hizo Jesús por nosotros, y por atrás hay una sensación de pérdida, claro, ¿no? Ahí es donde me parece que acá nos intenta ir como a verlo, porque si lo dejamos en el nivel de la forma, ¿no? El bondadoso, el que se sacrifica por los demás, digo, en el nivel de la forma, pero hay un contenido de odio, de odio. Ah, porque digo, y acá se ve bien, ¿no? Está buenísimo este párrafo para ver esto, porque viene a mostrar como que ocultamente vos estás creyendo en sacrificio, y si estás creyendo en sacrificio, estás eligiendo al ego, y por lo tanto, lo que vos le estás dando al otro, lo estás perdiendo. Porque lo estás pensando del sistema de pensamiento que es uno o el otro. Entonces, lo vas a odiar, por más que estés disfrazado del buen samaritano eh, o del cristiano, digamos, ejemplar, eh, estás reforzando la separación. claro. Y acuérdate que lo que veíamos en el tema de la valía, las dos caras, las dos máscaras que tenemos, que nos ponemos desde niños, que aprendemos a crearla,
la cara bondadosa, buena, con la cual nos mostramos ante los demás, pero adentro está la otra cara fuerte, agresiva, de odio hacia mi hermano, ¿no? Es continuamente esa otra cara inocente es la que mostramos a los demás, pero la otra, la otra es donde se anida el resentimiento. Y si ese resentimiento está motivado por el sacrificio, imagínense lo que hay por dentro de esa persona que está planteándose, que se está sacrificando, ¿sí? Por los demás. A cualquier momento estalla esa agresividad, ¿sí? Porque no se siente reconocido. Entonces ahí otra vez aparece el tema de la valía. Tanto que me sacrifico y vea, no me valoran, no me ven, no me aceptan, ¿sí? No me hacen caso. Entonces, con esta lógica continuamente se está en conflicto, continuamente. Sí, Y o con, las personas que les toca cuidar un familiar, ¿no? O esas situaciones así, que digamos, es muy difícil decir que no. Porque incluso no es que se está diciendo que no, sino que abandones la idea de sacrificio, no es que abandones a la persona que estás cuidando, ¿no? Sino la mentalidad con la que se está viendo esa situación. claro. Es clave. Pero claro, hay situaciones en las que está en juego mucho ahí. Sí, 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 sí. Aquí es en últimas lo que nos plantea Jesús ante cualquier situación de aparente conflicto en que estemos, pedir ayuda. Porque si no pedimos ayuda, nos enredamos. Si no le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude a ver esta situación de otra manera, entonces vamos a sentir que nos estamos sacrificando por nuestro hermano, ¿sí? No nos vamos a sentir valorados, etcétera. Entonces vamos a hacer que surja el resentimiento, ¿sí? Ese es un tema bien importante. Acuérdense que yo insisto mucho, me vuelvo como cansón con esto, pero es que solo no podemos. Hay que estar pidiendo ayuda a todo momento, ¿sí? En estas situaciones que tengamos, porque tenemos que sanar nuestra mente, ¿sí? Bueno, muy bien. ¿Tienen algo que agregar de este párrafo? Realmente es bien, bien importante, ¿no? Bueno, si quieren avanzamos al siguiente. Este está en la página 353, en el capítulo 15, sección 7, en el párrafo 9. Dice, este sí es bien fuerte, le cuento, por las relaciones especiales. Miren, el sufrimiento y el sacrificio son los regalos con los que el ego bendice, entre comillas, toda unión. Y aquellos que se unen ante su altar aceptan el sufrimiento y el sacrificio como precio de su unión. El sufrimiento y el sacrificio son los regalos con que el ego bendice toda unión. Las relaciones especiales del ego se basan en el sufrimiento y el sacrificio, ¿sí? Las relaciones entre padres e hijos, las relaciones de pareja, ¿sí? Con jefes, etcétera. Desde el ego, que es lo que llamamos las relaciones especiales, se basan en el sufrimiento y el sacrificio. Recuerden que la relación especial es aquella en la cual yo me siento carente, siento que me falta algo y busco a alguien que me dé lo que yo supuestamente no tengo, ¿cierto? Son relaciones montadas sobre la carencia y no sobre la abundancia, el reconocimiento de lo que somos como hijos de Dios. Entonces, el sufrimiento y el sacrificio son los regalos con que el ego bendice toda unión. Y aquellos que se unen ante su altar, ante el altar del ego, aceptan el sufrimiento y el sacrificio
como precio de su unión. En sus iracundas alianzas, nacidas del miedo a la soledad, aunque dedicadas a la perpetuación de la misma, cada cual busca aliviar su culpabilidad haciendo que el otro se sienta más culpable. Miren eso, pues cada uno cree que eso mitiga su propia culpa. Cuando se llega a esas relaciones, se llega cada uno con una culpa, ¿sí? Porque no son relaciones santas, son relaciones especiales. Yo busco que alguien me dé lo que yo no tengo. Y si no me lo da, yo lo hago sentir culpable, ¿sí? Lo cuestiono porque no me está dando lo que supuestamente me debe dar. Dice, el otro siempre parece estar atacándole e hiriéndole, tal vez con minucias, tal vez inconscientemente, más sin nunca dejar de exigir sacrificio. La furia de los que se han unido en el altar del ego es mucho mayor de lo que te imaginas, pues no te das cuenta de que el ego, de lo que realmente, de lo que el ego realmente quiere. O sea, las relaciones especiales se basan en el sufrimiento y el sacrificio. Mediante el sufrimiento y el sacrificio se busca controlar al otro, manipular al otro, hacer sentir culpable al otro, ¿sí? Hacerlo sentir culpable, ¿sí? Entonces, hay mucho de eso. Cuando son relaciones basadas en el ego, hay mucho de culpa, hay mucho de ataque, hay mucho de silencios, hay una agresividad ahí a flor de piel, ¿sí? Porque se basa en estos elementos que son el sufrimiento y el sacrificio. Entonces, es importante tener en cuenta esto. No sé qué les dice este párrafo, si tienen algo que decir. O sea que las Entonces, cuando relaciones hablamos especiales se pueden transformar en relaciones santas. claro, Se las mira desde el Espíritu Santo. ese es el objetivo, ¿no? Transformarlas en relaciones sanas, ¿sí? Y aunque sea una sola parte la que lo mire desde el Espíritu Santo, se transforma en relación santa, porque el otro puede estar en otra historia. El otro puede estar en otra historia, pero en el caso es pedirle ayuda al Espíritu Santo para que te ayude a ver la relación desde el amor y no desde el miedo, ¿cierto? O sea, si la otra persona está en otra historia, bueno, ¿sí? Pero el hecho es que tú no estés en la historia de ego con él. No te metas en la Claro, película del ego con él, porque entonces ahí sería una relación conflictiva basada en esto que dice aquí, el sufrimiento del sacrificio. Es que esa es la telaraña que une esos hilos invisibles de esas relaciones de pareja que uno ve o tan conflictivas y uno dice cómo se sostienen, pues porque hay mucho de eso, de sacrificio y de sufrimiento ahí entremezclado, ¿sí? Entonces, no vinimos a sufrir, ¿sí? No vinimos a vivir en un valle de lágrimas. Las relaciones tienen que ser relaciones que nos aporten, que nos den bondad, que nos den paz, ¿sí? Y eso necesitamos ayuda, la ayuda del Espíritu Santo y de Jesús, de Dios, para ver esa relación de otra manera, ¿sí? Desde el amor y no desde el miedo. Porque lo que prima en esas relaciones, aquí lo vamos a ver, creo que lo vimos ahora, lo que prima en el sacrificio es el miedo. en Miedo este lo que caso sería el miedo a que el otro me abandone. ¿Cuál sería el miedo? el miedo a la soledad, aquí lo dice. ¿Sí? Ah, claro, sí, 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 sí. Sí lo dice, sí, ¿Está? sí, sí. ¿Sí? En sus iracundas alianzas, ya miren, los dos se unen, ¿sí? Sobre la base del sacrificio y el sufrimiento. Pero esa unidad está montada sobre unas iracundas alianzas, se pone aquí Jesús, nacidas del miedo a la soledad, Claro, aunque dedicadas a la perpetuación de la misma. O sea, tienen miedo a la soledad,
pero de hecho son solitarias, porque cada uno está por su lado, ¿sí? Pueden compartir un mismo techo, pero no hay encuentros de personas, de hermanos, sino que hay el desencuentro. Pueden Sí, compartir un espacio, pero están perdidos cada uno en su mundo, ¿sí? Aparentemente hay miedo a la soledad, pero cada uno está solo, ¿sí? Esa es como la paradoja, ¿no? ¿Cierto? Por el miedo a la soledad toleran el sacrificio y el sufrimiento, pero en la realidad siguen solos, ¿sí? Siguen separados, ¿sí? Hablemos de soledad, de separación, ¿cierto? Claro. Y entonces se da un continuo conflicto de proyectarle la culpa al otro, ¿no? Y es que cuando yo le proyecto la culpa al otro, yo me tranquilizo y me... ¿Por qué? Porque yo me considero inocente, ¿sí? Ya lo hemos hablado también, una frase de Jesús que hay un deseo de ser tratado injustamente para poder mostrarme como inocente, ¿sí? Es fuerte, Jesús es muy fuerte. Deseo de ser tratado injustamente. ¿Cómo así que yo quiero que me traten injustamente? ¿Sí? Con tal de proyectarle la culpa al otro y decir que el otro es culpable, así me trata injustamente, ¿sí? Eso hace parte de toda la dinámica del ego y la locura del ego, ¿cierto? De que necesitamos un chivo expiatorio que justifique nuestra inocencia y nuestra aparente tranquilidad. Eso es lo que nos lleva al ego, pero pues podemos salir de ese círculo vicioso en que nos quiere meter el ego, ¿sí? Muy bien. Y la furia de los que se han unido en el altar del ego es mucho mayor de lo que te imaginas, pues no te das cuenta de lo que realmente, de lo que el ego realmente quiere. O sea, cuando son relaciones basadas fundamentadas en el ego, hay mucha ira, mucho conflicto, ¿sí? Mucho. Bien sea que se exprese o que no se exprese, ¿cierto? Hay personas que no lo expresan, pero se aguantan todo, ¿sí? Pero por dentro están cargados de mucho resentimiento, ¿sí? Y ese resentimiento puede durar años, de años, ¿sí? Que no se quieren soltar y perdonar. Y que esos resentimientos viejos se actualizan como si estuvieran viviendo en el presente, ¿sí? O sea, es bien fuerte esa parte, ¿no? Muy bien. Bueno, a ver, en la página 360, el sacrificio, página 360, este es el capítulo 15, sección 10, párrafo 5. El sacrificio es un elemento tan esencial en tu sistema de pensamiento que la idea de salvación sin tener que hacer algún sacrificio no significa nada para ti. Tu confusión entre lo que es el sacrificio y lo que es el amor es tan aguda que te resulta imposible concebir el amor sin sacrificio. Y de lo que debes darte cuenta es de lo siguiente: el sacrificio no es amor, sino ataque. El sacrificio no es amor, sino ataque. Solo con que aceptas esta idea, tu miedo al amor desaparecería. Una vez que se ha eliminado esta idea de sacrificio, ya no podrá seguir habiendo culpabilidad, pues si hay sacrificio, alguien siempre tiene que pagar para que otro gane. Y la única cuestión pendiente
¿Es a qué precio y a cambio de qué? ¿Sí ven? Sacrificios son esenciales en el sistema de ley, el pensamiento de ley. Aquí se plantea que para salvarme tengo que sacrificar. ¿Sí? Eso es fundamental en el ley. Y que no puedo concebir amor sin sacrificio. ¿Sí? Y lo que dice aquí Jesús, amor con sacrificio no es amor, sino ataque. ¿Sí? Ataque. Cuando yo creo que hay mucho amor en ese sacrificio, lo que hay ahí es un ataque. ¿Sí? Un ataque hacia mi hermano o hacia mí mismo. Me estoy atacando. ¿Sí? Y eso es lo que se llama el amor especial. ¿Cierto? Acuérdense que ahí está el amor, el lunes pasado, Martín habló en el mundo lunes habló del amor especial y del odio especial. ¿Cierto? El amor especial es, bueno, supuestamente tenemos a alguien especial que nos va a dar lo que no tenemos, ¿cierto? Nos va a hacer felices, ¿sí? Y es una manera también de descargar nuestra culpa en él, por un lado, pero también existe el odio especial en el cual tengo un hermano al cual de frente, sin ningún tipo eh, abiertamente, le proyecto todo mi, mi ira, ¿cierto? Lo acuso de todos mis problemas, lo convierto en un chivo expiatorio, ¿sí? Entonces, esa es una distorsión del ego, el concebir que para que haya amor tiene que haber sacrificio. Y Jesús nos dice, no, eso no es ningún amor, sino que eso es una agresión, ¿sí? Una agresión. Porque cuando yo no, dijéramos, no perdono a mi hermano, que es la única manera de permitir que el amor llegue a mi vida, cuando no lo perdono, lo estoy agrediendo, ¿sí? Me estoy separando de él. Entonces, para el ego, pues, es fundamental el sacrificio para supuestamente validar el amor. Y de eso, pues, no es sino ver las telenovelas y lo que nos pintan las películas. El sacrificio. Y hablar de eso, ¿no? Todo lo que nos muestran en los medios de comunicación. ¿Sí? Que hay que sacrificarse para poder tener el amor, para poder merecer el amor. Muy ¿Puedo hacer bien. una pregunta? Sí, 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 ¿Sí? sí. Claro. Eh, cuando, cuando tienes, por ejemplo, dos personas y una persona quiere una cosa y otra persona quiere otra cosa, y si tú dices, bueno, yo hago a un lado lo que yo quiero para que la otra persona no tenga que sacrificar lo que esa persona quiere, pero entonces yo voy a sentir que yo estoy sacrificando lo que yo quiero. Entonces, ¿qué se hace en ese caso para que no sienta sacrificio de ninguno de los dos lados? Correcto, sí. Sí, 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 muy bien. O sea, vuelvo y lo mismo que te dije ahora, o sea, es importante. Este es un camino que no lo podemos hacer solos, Ujú, por nuestra cuenta. Partamos de ahí, ¿sí? O sea, ante cualquier situación que se te presente de pareja, de trabajo, con un hermano, tienes la ayuda del Espíritu Santo. Jesús pide ayuda. Tómate un tiempito para conectarte, para pedir ayuda, para estar en paz, ¿sí? Para que lo que te llegue es lo que se te inspira, ¿cierto? ujú, Y entonces haces, haces lo que se te inspire en el momento. O sea, el curso no nos da pautas de conducta,
¿cierto? No, no nos va a dar pautas de conducta, qué hacer en este caso, qué hacer en lo otro, ¿no? Ujú. ¿Sí? Pero sí nos va a hablar siempre de la importancia de acudir a la guía, acudir al maestro interior, nuestro maestro interior, para encontrar la paz y de esa manera poder hablar con mi hermano, para poder estar con mi hermano, ¿cierto? Bueno, pero supongo que es como que lo que pase, digamos, en el mundo de la forma, en el contenido no se sienta como un sacrificio, ¿no? Sin importar qué camino se Ok. tome, supongo yo. Sí, 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 sí. O sea, lo importante es el contenido, acuérdate, Ujú, que centrarnos en el contenido. El contenido es que mi hermano es inocente, el Hijo de Dios es inocente. Ese es el contenido. Y en su inocencia radica mi salvación. ¿Cierto? ¿Cómo estoy viendo a mi hermano? ¿Lo estoy viendo culpable? ¿Lo estoy viendo como un enemigo? ¿O ujú, lo estoy viendo como un hijo de Dios? Ese es el contenido. ¿Sí? En la forma, en la forma se puede buscar la manera de conversar, de hablar, ¿cierto? O sea, supongamos, si hay una situación de sacrificio, por decir algo, cualquier, ya, están las dos personas, una al frente de la otra, pero en la mitad se coloca una situación de sacrificio, cualquiera, ¿sí? Esa situación que está en la mitad los está separando, ¿sí? ¿Qué es ujú, lo que plantea el curso? ¿Qué es lo que plantea Jesús? Es que no haya separación, ¿sí? ujú, Entonces, si esto los está separando, entonces simplemente vamos a mirar este lápiz, los dos, uno al lado del otro, miremoslo, analicémoslo, ¿sí? A ver qué está pasando. ¿Sí? Desde el amor, desde la paz, digamos, desde sin agresión, ¿cierto? Vamos a analizar este lápiz que nos está separando, que nos está haciendo sacrificar, ¿sí? Los dos, uno al lado del otro, lo vamos a mirar, pero no lo vamos a colocar en la mitad de los dos, porque ujú, ahí sí nos vamos a ir separando. De los dos vamos a mirar, tenemos cosas en común, proyectos, somos una pareja, somos un equipo de trabajo en una oficina, ¿sí? Venga, miremos estas dos cosas, miremos lo que está pasando aquí, analicemos este lápiz que nos está separando y que nos está creando situaciones de sacrificio. Entonces yo, por ejemplo, me tengo que aguantar a mi hermano compañero de trabajo, de tolerarle cosas que no me gustan, ¿sí? Entonces renuncio a mis situaciones y a lo mejor él también lo mismo se siente mal y simplemente miremoslo de otra manera, ¿sí? ujú, Miremoslo de otra manera. Pero para eso es fundamental pedir la guía, ¿sí? Te tomas un tiempo de silencio, de paz, de calma, ¿sí? Pides la guía, ¿sí? Y lo que se te pide, ¿sí? Siempre desde el amor y desde la paz, ¿cierto? Siempre buscando que los dos ganen, porque los dos ujú, tienen que ganar, ¿sí? Eso es lo que plantea el Espíritu Santo. Aquí no hay ganadores y perdedores, aquí siempre hay ganadores. Ambos tienen que ganar, ¿sí? Cuando hay un conflicto, no hay forma de solucionar un conflicto si los dos están en el mismo espacio. Alguien tiene que salirse del ujú, conflicto y mirar las cosas, como dice Jesús, desde arriba, desde lo alto, ¿sí? Mirar desde arriba el campo de batalla, ¿no? ¿Sí? Pero mientras esté en el conflicto, no voy a ver solución. Entonces, pedir ayuda, ¿sí? Y buscar no separarme de mi hermano, ¿cierto? Pues no quiero decir con esto que tolere el maltrato, no, nada de esas cosas, ¿sí? Simplemente que, bueno, podemos mirar, veamos esto de otra manera, ¿sí? Ahora, si la persona, mi hermano no acepta o no está en esa tónica, pues yo
simplemente lo convierto en una experiencia de perdón para mí, ¿cierto? Ujú. Perdón, porque el curso no nos va a dar la fórmula, ¿sí? La fórmula que nos da Jesús es el contenido. Céntrese en el contenido. Si está en Ujú. el contenido, no se va a perder, ¿sí? No se pierde. El contenido es Dios, el contenido es el perdón, el contenido es el Espíritu Santo, ¿sí? Ese es el contenido. El contenido es que mi hermano es inocente. Pero ¿cómo va a ser inocente este hermano que vea lo que está haciendo? Es inocente, ¿sí? El Hijo de Dios es inocente, es un Hijo de Dios, ¿sí? Y ir más allá del cuerpo, es lo que se llama la visión de Cristo, ¿cierto? Pedir la ayuda para ver las cosas con la visión de Cristo, o sea, no ver el cuerpo, ¿sí? Es lo que hace la visión de Cristo, no ver el cuerpo, ve más allá del cuerpo, ¿sí? Ve a mi hermano como hijo de Dios, ¿sí? Entonces, este es un tema de estar pidiendo ayuda, pidiendo ayuda, pidiendo ayuda, ¿sí? Ujú. Pidiendo ayuda y perdonando, perdonando y perdonando y perdonando. No hay más, ¿sí? Sí. No sé. Bueno, ¿cómo están? El, Muchas te- gracias. el tema es larguito, sí, 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 cierto. Pero bueno, bueno, yo les voy a proponer para que no, ya llevamos un rato y no hemos alcanzado a estudiar el material, pero ustedes lo pueden estudiar. Les voy a plantear lo siguiente. Hagamos como un trabajo de perdón, ¿cierto? Sí. Con relación a este tema del sacrificio, ¿cierto? O sea, yo les voy a hacer, a ver, les voy a hacer unas preguntas con base a lo que hemos visto, ¿sí? Ustedes pueden cerrar los ojos y ver en qué situaciones han caído en sacrificio, en situaciones de sufrimiento, de sacrificio, ¿sí? En qué situaciones han caído para que después perdonemos esas situaciones, ¿cierto? Para que hagamos un trabajo de perdón y soltemos eso. Al menos por un instante, planteémonoslo por eso. Si no podemos del todo, pero bueno, al menos en este momento vamos a plantearnos una situación de perdón, ¿cierto? Entonces, mm, a ver, yo les planteo lo siguiente. Entonces, les voy a hacer unas preguntas relacionadas con esto. Mm, a ver, primero, pues, a ver, les pregunto, ¿alguna vez en su vida han renunciado a algo, alguna situación para obtener algo para ti o para alguien? ¿Han renunciado a algo en su vida? Y cuando lo han hecho, ¿cómo se han sentido? Sí, yo he renunciado y después me enojé. Ok, O sea, me sentí como si me hubieran estafado, pero soy yo la que había renunciado. ok, muy bien. A ver, sigamos entonces. Sigan con los ojos cerrados, entonces. El sacrificio proviene del miedo, nos dice Jesús. ¿Sí? Ahí es terminante, ¿no? Cuando has acudido al sacrificio, ¿te ha guiado el miedo? ¿Creías que si acudías a él, al sacrificio, podías contrarrestar algún peligro? Otra pregunta.
El sacrificio está ligado a la culpa, también nos ha dicho Jesús. ¿De qué te sentías culpable para acudir al sacrificio? ¿De qué se sentían culpables para acudir al sacrificio? Entiendo que son preguntas retóricas, ¿no? Sí, y son preguntas que buscan eh, que se vean por dentro ustedes, ¿no? Eh, otra afirmación que nos hace Jesús, en lo que acabamos de estudiar en la otra sesión, que el sacrificio hace parte de la dinámica del ataque. Cuando has acudido al sacrificio, sientes que estás atacando a alguien, que te están atacando a ti mismo, o estás, eh, cuando has acudido al sacrificio, sientes que estás atacando a alguien, te están atacando a ti mismo, o te estás atacando. Otra pregunta. Cuando acudes al sacrificio, ¿te sientes verdaderamente unido a tu hermano o sientes que te estás viendo obligado a hacer algo que no quieres? ¿Has pensado alguna vez que sacrificándote puedes conseguir dicha para ti? ¿Has pensado alguna vez que sacrificando te engrandeces? En una relación especial, ¿has utilizado el sacrificio como una manera de hacer sentir culpable al otro? ¿Y has sentido culpable por ello? Si lo tienes todo como hijo de Dios, ¿por qué utilizas el sacrificio? ¿O para qué utilizas el sacrificio? Bien, sigan con los ojos cerrados. Traten de encontrar algunos pensamientos o algún pensamiento con el cual sean ustedes movidos cuando aparece el tema del sacrificio. ¿Qué pensamiento los ha movido? ¿Cuál es el pensamiento que los ha movido? O los pensamientos que los han movido. Muy bien. Entonces les voy a pedir que mentalmente hagan esta oración conmigo. Espíritu Santo, por favor, ayúdame
a perdonarme a mí misma por haber usado, sin saberlo, a personas, dolores, enfermedades, falta, ansiedad, miedo, juicios, enojos relacionados con el sacrificio. Y todos esos pensamientos que he relacionado con el sacrificio, lo que han hecho es servir de excusa para atacarme a mí mismo, para separarme de mis hermanos y del amor de Dios como mi santo ser. Amén. Sigan con los ojos cerrados y van a hacer un trabajo de expiación. O sea, la expiación es el proceso de corrección de la percepción, como vimos, de nuestra manera de ver el mundo con el ego, y en el que le pedimos al Espíritu Santo que anule todas las consecuencias de nuestras decisiones equivocadas. Entonces, repitan conmigo. Espíritu Santo, te entrego mi decisión equivocada de tener estos pensamientos no amorosos acerca de las distintas situaciones, pensamientos relacionados con el sacrificio. Y te pido que transformes esos pensamientos no amorosos en pensamientos amorosos, en pensamientos de paz, de amor, de bondad, de valía, de reconocimiento, de confianza, de agradecimiento, de bondad. Amén. Sigan con los ojos cerrados y tómense un tiempo para integrar lo que, lo que pasó con este proceso de sanación de nuestra mente. Tienes con el Espíritu Santo, Jesús a tu lado, te está ayudando a sanar tu mente.
Ujú, ujú. Tiene razón. Tiene razón, sí. Bien, si quieren compartir algo. Yo rápido, digo, me di cuenta de muchas cosas y observé muchas cosas, y, pero vi clarito que tenía la idea de que sacrificio es amor y, y que sí que no, o sea, que en mi mente era como, no, no puedes amar a alguien sin sacrificar algo, incluido a ti mismo o a Dios, o sí, pero sí yo tenía como esa relación inconsciente que no había visto. Qué bonito. Claro que sí. Y ¿Qué a mí más me tienen? apareció, Sí, sí, perdón, sigue. perdón. No, sigue, sigue, sigue. No, me apareció una situación que había olvidado y que evidentemente tengo que revisar, perdonar y no sé, tengo que pedir guía al Espíritu Santo para ver cómo aclararla. Correcto. Muy bien, muy bien. Bueno, pues yo rápidamente igual, este, pues, es que a veces es difícil como compartir esto por, por todo lo que conlleva, eh, pero el sacrificio, bueno, lo que sentí, porque me llegaron dos personas que, mm, o sea, que inconscientemente me hacía muy feliz. ¿Cómo lo diré? Eh, es que se me está yendo, pero, o sea, que el hecho de sacrificar hace que el ego o mi yo se regocije en en esa sensación de sacrificio y siente felicidad. No, no por algo hacia las personas, ¿no? Sino en esa emoción, no sé, sí, en esa sensación, ¿no? Y entonces es como que de repente me avientan y me dicen, pues, o sea, salte de ahí, salte de ese camino de, de regocijo de lo que te está mostrando, ¿no? La situación. No sé si me di a entender, pero en mi cabeza lo tenía yo muy claro. Muchas Gracias. gracias. Bien, bien, muy bien. Bueno, ya, para cerrar esto, como pues para la salida, ¿cuál es la salida? Salve al Espíritu Santo, Dios, ¿no? Pero hay una lección, la lección 332 que ahí está es en el texto que tienen. Tan solo, dice, tan solo puedo renunciar a lo que nunca fue real. Dice, lo único que sacrifico son las ilusiones, nada más. Lo que sacrificamos son las ilusiones del ego. Todas esas películas que nos montamos de cómo son las personas, etcétera, ¿sí? La lección 322 dice, tan solo puedo renunciar a lo que nunca fue real.
Eso no es real. Acuérdense que lo real es lo de Dios, ¿sí? Hablamos de real es de Dios, lo de Dios, la creación de Dios. Entonces, tan solo puedo renunciar a lo que nunca fue real. Lo único que sacrifico son las ilusiones, nada más. Y a medida que éstas desaparecen, descubro los dones que trataban de ocultar, los cuales me aguardan en jubilosa espera, listos para entregarme los ancestrales mensajes que me traen de Dios. Vivo lleno de ilusiones y esas ilusiones no me dejan ver la grandeza de Dios, lo que me espera con Dios. En cada don suyo, en cada don de Dios que acepto, yace su recuerdo. ¿Sí? Acuérdense que cuando hablamos de los dones de Dios o los regalos de Dios, se está hablando de la paz, se está hablando del ser, el ser con mayúsculas. El principal don o regalo de Dios es habernos dado el ser como hijos de Dios, esa condición de hijos de Dios. También se habla de don, la paz, la felicidad, la gracia, el perdón, el Espíritu Santo mismo, que nos está ayudando a salir de este mundo. La visión de Cristo, esos son los dones que nos ha dado Dios. Entonces, en cada don suyo que acepto, y hace su recuerdo, el recuerdo de Dios. Y cada sueño sirve únicamente para ocultar el ser que es el Hijo único de Dios, el ser que fue creado a su semejanza, el santo ser que aún mora en él para siempre, tal como él aún mora en mí. Y la oración dice, Padre, para ti cualquier sacrificio sigue siendo algo por siempre inconcebible. Para Dios no es concebible el sacrificio, es paralelo. Por lo tanto, solo en sueños puedo hacer sacrificio. Tal como tú me creaste, no puedo renunciar a nada que tú me hayas dado. ¿Sí? Somos hijos de Dios, lo tenemos todo, no tenemos por qué renunciar a nada. Lo que tú no has dado es irreal. ¿Qué pérdida puedo anticipar sino la pérdida del miedo y el regreso del amor a mi mente? O sea, renunciamos al miedo. Renunciamos al miedo. El miedo es lo que alimenta el sacrificio. El amor es la salida. ¿Sí? Y la otra lección, la lección 323, también muy bella, dice, gustosamente sacrifico, entre comillas, el miedo. He aquí el único sacrificio, entre comillas, que le pides a tu hijo bien amado. El único sacrificio que nos pide Dios es que sacrifiquemos el miedo. Que abandone todo sufrimiento, toda sensación de pérdida y de tristeza, toda ansiedad y toda duda. Que deje que tu amor entre raudales a su conciencia, sanándolo del dolor y otorgándole tu propia dicha. Tal es el sacrificio, entre comillas, que me pides y que yo gustosamente me impongo. El único costo, entre comillas, que supone restaurar en mí tu recuerdo para la salvación del mundo. Y al saldar la deuda que tenemos con la verdad, una deuda que consiste sencillamente en abandonar los autoengaños y las imágenes que veneramos falsamente, la verdad regresa íntegra y llena de júbilo a nosotros. Ya no nos engañamos. El amor ha regresado a nuestra conciencia. Ahora estamos en paz otra vez, pues el miedo ha desaparecido y lo único que queda es amor. Entonces, esa es la salida que nos da Dios, que nos da Jesús en el curso. Dejemos el miedo y regresemos al amor y de esa manera dejamos de lado el sufrimiento y el sacrificio. Muy bien, muchas gracias. No sé si tienen algo que decir. Sí, No, muchas gracias. Gracias, gracias. ok, bueno, muy agradecido con este espacio, con ustedes, por su presencia amorosa.
Y bueno, nos seguimos viendo. El próximo miércoles va a estar Carlos David. No sé qué tema va a tratar, pero bueno, ya estaría dentro de 15 días y bueno, buscamos un tema que nos ayude a avanzar en este proceso de sanación de nuestra mente. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bendiciones. Bueno, Gracias. que estén muy bien. Muchas gracias. Infinitas gracias y bendiciones. Gracias. Gracias por estar acá. Gracias. Gracias a todos. Muy amables.